el personal empresarial, el capitalista y los trabajadores. Que el capital podía ser financiero o físico y que tenía un sistema organizativo y exterior. También vemos que según la propiedad del capital podía ser privada o pública y que la pública se dividía en individual o colectiva o societaria. En la societaria se dividen en sociedad civil, la mercantil que tiene a los personalistas y los capitalistas, y la sociedad de interés social que se divide, que se tiene la sociedad cooperativa. Y yo me voy a centrar en la mercantil con la capitalista. Con la sociedad de responsabilidad limitada y la laboral. Vale. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de carácter mercantil y limitada por el capital que aportan los socios y es la más usada por los pequeños empresarios en España. Bueno, sí, en España también. El capital se divide en participaciones que son acumulables, sociales e indivisibles. Y las participaciones no son igual que las acciones. Las participaciones no tienen derecho a voto, en cambio las acciones sí. Entonces las participaciones no se deciden. Vale. ¿Cómo se denominan? Pues tienen que tener un nombre que no exista y añadir sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas. Los socios. Si es un socio, es una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal y si es más de dos socios, pues es una sociedad limitada. Vale, los derechos de los socios. Tienen derecho de repartirse los beneficios, el derecho de preferente de suscripción, decidir ser elegido administrador, asistencia y voto en la Junta General y el derecho de información. A ver, el derecho de preferente de suscripción es el derecho que permite la posibilidad de comprar acciones. ¿Vale? Y por ejemplo, cuando se amplía un capital, entonces si amplías el capital por 200.000 acciones y te sale 10 euros, el valor nominal de la acción es de 10 euros, ¿no? Pues los antiguos accionistas lo compraron por 15 euros. Entonces, en el cambio se traduce por 14,17 euros. Por tanto, los antiguos accionistas pierden 87 céntimos por acción, que equivale a 830.000 euros. Entonces, los nuevos accionistas pagan 4,15 euros por nueva acción, que es la división entre lo que han perdido por las nuevas acciones. Entonces, si quieres una nueva acción, tienes que desembolsar el valor nominal, que son los 10 euros, más los 4,15. Vale, el capital. Para ser una sociedad de responsabilidad limitada, tienes que aportar como mínimo 3.000 euros, ya sea en corriente financiero o físico, con material, con ordenadores, con la maquinaria así. La transmisión de participaciones pues es libre entre socios y familiares, pero si quieres transferirlo a otra persona que no sea el familiar ni socio, pues se tiene que comunicar y decidir, se tienen que comunicar a los administradores y decidir en la Junta General por mayoría ordinaria. La responsabilidad es limitada por el capital aportado. Por tanto, si tienes deudas, no te van a quitar nada. No, tu patrimonio sigue siendo tuyo. Los órganos del gobierno son la Junta General, si son más de 15 socios, administradores y directivos. Los administradores pueden ser o administrador único, o más de 2 administradores solidarios, o un consejo de administración que está entre 3 y 12 consejeros. Vale, y luego está la sociedad laboral, que son sociedades anónimas o limitadas en la que el capital pertenece a los trabajadores que tengan un contrato indefinido. En la sociedad laboral se puede contratar por tiempo indefinido si trabajan menos del 15% del total de las horas al año que los socios trabajadores.
Vale. Y si la sociedad tiene menos de 25 socios, de 25 socios trabajadores, tienen que trabajar el 25% de las horas al año. ¿Tienen que trabajar? No, como mínimo, las horas, el 25% de horas al año. Como mínimo. No como máximo. Ah, vale, bien. Vale. La denominación puede ser cualquier nombre, más sociedad de responsabilidad limitada laboral o sociedad anónima laboral y sus abreviaturas. Vale. Y deben inscribirse en el registro de sociedades laborales. El capital, vale, son acciones nominativas. Que las acciones nominativas son aquellas que se emiten a nombre de un titular y pueden ser de clase general o clase laboral. Y los de clase laboral son las que son propiedad del trabajador de tiempo indefinido y además esos tienen derecho a voto. Vale, el capital. Si pones más de 60.000 euros es una sociedad anónima laboral y si pones más de 3.000 es una sociedad limitada laboral. Vale, transmisión de acciones. Pues primero, si se tiene que transferir a alguien, tiene que ser a un trabajador no socio. Si el no socio no quiere, pues a un trabajador socio. Después, el trabajador con contrato temporal y después los trabajadores no socios. Esto sería el ciclo que hay que seguir si quieres darle a alguien transferir las acciones, pues tiene que ser este orden. Los socios tienen que ser como mínimo 2 y no pueden poseer ninguno más de 1/3 del capital. Y los socios pueden ser socios trabajadores que pueden como mucho poseer el 51% del capital o socios capitalistas si poseen que tienen el resto, vamos, el 49% del capital. ¿El número de socios mínimo que me habéis dicho? 3 y 2 tienen que ser trabajadores de contrato indefinido. El Fondo Especial de Reserva están las reservas legales y las estatutarias y luego está el Fondo de Reserva del 10% de los beneficios. El Fondo Especial de Reserva el fondo de las reservas están ahí el 10% de los beneficios anuales hasta alcanzar el 20% del capital social suscrito, que es el 20%, creo que es sobre el inicial, ¿no? Sí. El capital que tenga cada momento. Sí.